Mi nombre es Emilio Alcaraz Amezcua y hoy, el día 23, jueves 23 de febrero del 2023, en el proyecto del primer bloque de filosofía, vamos a hablar sobre todo lo que hemos visto a lo largo de las semanas. En esta primera semana vamos a hablar sobre cómo los filósofos empezaron a hacerse preguntas valiosas, las cuales empezaron como tal desde los dioses. Así que empezamos con los dioses griegos, de los cuales el más famoso es Zeus, el cual es rey de los dioses y del Olimpo. También es considerado el dios del rayo. Su esposa era la reina de los dioses y diosa de la familia y matrimonio. Como tal, los dioses en la antigua Grecia eran un pensamiento cosmogónico, el cual un pensamiento cosmogónico es un relato mítico que trata de explicar los orígenes del mundo, utiliza cuestiones mágicas o lo que se le quita su carácter racional y su difusión de manera oral. A lo que me refiero con esto es como tal que las personas en la antigua Grecia a los dioses lo que le intentaban dar es intentar darle una explicación a las cosas que no entendían. Podría ser, en el caso de Zeus, el rayo. ¿De dónde proviene el rayo? Ese es un pensamiento cosmogónico, intentar darle una verdadera solución o una explicación razonable. Entonces, pues a lo largo de esta semana vimos estos mitos que a lo largo de los tiempos pues se han desmentido, ya que pues han los científicos, matemáticas y otras cosas han hecho que se cancelen o que ya no sea tan creíble esto. Ok, entonces como tal los humanos con los dioses intentaban dar una explicación. Ok, pero el ser humano se tenía que adaptar y sobrevivir, ¿no? Entonces, como tal, hacían estas interrogantes sobre, como lo dije, fenómenos naturales. Y se daban una respuesta con los mitos. Pero, ¿qué es un mito? El mito es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos que se desarrollan fuera del tiempo histórico y explica o da sentido a determinados fenómenos. Un mito podría ser alguna religión o así, sin meterme en tantos problemas. Yo creo que algunos de estos pensamientos que tenían los griegos antes era cierta parte un mito y podría ser con algunas religiones hoy en día. Pero pues en la semana nos pidieron hacer un mito sobre inventado o sobre alguna cosa que ya hayamos escuchado. Así que les voy a contar el mito que yo relaté. El mundo y todo se creó por una acumulación de materia y energía, la cual comenzó como un gran planeta, el cual radiaba mucha energía, con la cual atraía más materia o basura espacial hacia él y a su alrededor. Con el tiempo atrajo más energía, la cual hizo que se convirtiera en un planeta, o una estrella como tal. Luego, la materia a su alrededor comenzó a crear más planetas, los cuales giraban a su alrededor. Con el tiempo, en los planetas, por la energía y factores del planeta, se inventaron organismos como virus, bacterias, y que fueron evolucionando a organismos más grandes. Como tal, este mito que yo inventé, pues como tal es la creación de la vida. A eso es a lo que yo me quise basar. En el equipo que yo trabajé no inventó, sino que escribió sobre la creación de Dios o cómo se creó el mundo, el cual decía que pues en los 7 días de la semana Jesús empezó a inventar el mundo. Pero eso es lo que los antiguos griegos filósofos se preguntaban.
de dónde venimos. Esa es la gran interrogante de estos filósofos y es de donde empieza la mayoría de la filosofía. Ok, en este continuación del primer podcast vamos a hablar sobre los inicios de la filosofía. Como tal, la filosofía, los principales filósofos fueron en Grecia, a los cuales se les conoce como presocráticos. En los primeros filósofos vivían en la ciudad de Mileto, naturalista concentrada en la physis y también era humanista de interés por el hombre. Y como tal era una ciudad clásica, filósofa y estructurada. Como tal, los primeros filósofos se preguntaban o se imponían ciertos problemas, los cuales eran cosmológicos, de conocimiento, antropológicos, éticos y políticos. La naturaleza de las cosas, el principio de toda la realidad y cómo era el origen de la realidad o el origen de ellos. Esas son las principales cosas que se preguntaban esos filósofos. Entonces, como tal, el primero de todos los filósofos, o el que es considerado el primero, es Tales. Tales, el filósofo de Mileto, el cual viajó por diversas partes de Europa, África, como Egipto y otros lados, y se preguntó el principio del universo. Decía que el origen fue a base del agua, y la cual yo creo que es una eh, de las teorías más creíbles, podría decirse, porque hay diversos casos a futuro, los cuales, diversas teorías que han eh, consolidado o respaldado esta teoría de Tales, como la teoría de la evolución de Darwin o así. Yo creo que sería una de las más probables desde donde podríamos venir. El siguiente es Anaximandro, el cual se formuló que la Tierra no era plana y el universo era infinito. Es de los principales después de Tales, ya que desde mucho tiempo antes él propuso esta idea de que la Tierra no era plana. No dijo que era redonda como tal, sino que no, o sea, él entendía que no era nada más un plano a lo largo y a lo ancho. Y también dijo que el universo era infinito. Y dice que la vida se creó aparte de una masa o una como tal una cosa que se llama apeiron, la cual no se crea ni se destruye, sino solo existe esa masa. El siguiente es Anaxímenes. Dice que el aire es de donde viene la vida. Y como tal, estos fueron los principales que vimos esta semana en la escuela. Pero después vimos otros los cuales se sustentan en diferentes cosas, o yo creo que cosas más tangibles, porque estos hablaron como tal de los elementos, porque hablaron del agua, del apeiron que se podría considerar como tierra, y hablaron del aire. Y también vimos muy levemente Heráclito, dice que el fuego, yo supongo que ahí Heráclito intenta hablar sobre el fuego representado a la energía, ya que yo supongo que cada persona no puede vivir sin la energía, ya sea energía calórica o energía eléctrica, porque pues las células en nuestro cuerpo pues generan electricidad para funcionar, y eso yo lo represento como energía o fuego, como lo quieran ver, porque era de los más enigmáticos de los cuatro cuatro filósofos de Mileto, que así se les conoce a estos filósofos de la escuela de Mileto. Después de los presocráticos, todavía esos filósofos famosos, yo creo que sí, uno de los más famosos, aparte de
de Sócrates o así. Sería Pitágoras. Muchos han escuchado el nombre de Pitágoras, ya que un teorema de matemáticas muy famoso sobre los catetos y los triángulos, pues es él. Él decía que los números era la base de todo, era la esencia de todas las cosas, lo cual se podría representar al sonido, música, el desarrollo biológico, fenómenos naturales, los años y las estaciones. También estas magnitudes numéricas se convertirían en orden racional, o la verdad como tal. O sea, es de las teorías más ciertas, ya que las matemáticas como tal es la ciencia que comprueba las cosas. Yo lo pondría así, es la ciencia que intenta tener un proceso para ver si las cosas están bien. Después vimos Empédocles. Él dice que como tal es un poco similar a los otros cuatro que vimos del origen, el cual dice que se origina la vida con los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Pero estos elementos él dice que se transforman al amor y al odio. El amor siendo la armonía, la inmortalidad y la divinidad. Después el odio se cambia a pues la multiplicidad y entre otras cosas que hacen el cambio en las personas y que se genere un balance entre el amor y el odio. Después vimos a Leucipo y Demócrito, que sus teorías son muy similares y por eso nada más lo pusimos como uno. Esta teoría se llama el atomismo, que es una teoría ya ¿cómo se dice? Pues co- confirmada, digámoslo así, la cual dice que el átomo, las partículas más pequeñas, es todas las cosas, que todas las cosas contienen un átomo, o o millones de átomos, las cuales pues es algo indivisible. El átomo es infinito, eterno y conformado por indoleto. Todas las cosas lo tienen y está lleno, también está vacío y también solo hay átomos y vacío en esto, ya que puede cambiar las cosas, pero esas cosas tienen un átomo. Y también depende de cómo esté la cosa y sus átomos, ya que se puede confirmar con los estados gaseosos, el estado líquido o entre otras cosas, que es la segregación de la materia. Si un átomo está más junto, el material es más rígido o más fuerte. Y si está en cuanto más separados los átomos, pues es como el gas o el agua que no que se puede traspasar fácilmente.